Bueno, pues comenzamos con la primera clase del curso sobre cómo elaborar una programación didáctica. En esta primera clase o primer módulo lo que vamos a tratar son unas nociones previas, ¿vale? Pues para arrancar con nuestra programación hace falta saber una serie de cosas como, por ejemplo, qué es una programación didáctica. Y también en este primer módulo vamos a tratar de dar el primer paso en nuestra programación, que va a ser el diseño del documento. Bueno, ¿qué es una programación didáctica? Pues por ahí podemos oír decir que pertenece al tercer nivel de concreción curricular. Y eso suena un poco extraño. Yo cuando lo escuché la primera vez decía, madre mía, cuando me lo explicaron tampoco lo entendía muy bien. Pero en fin, quedémonos con eso porque al final de estas diapositivas pues hay un esquema donde intento explicar qué quiere decir eso del tercer nivel de concreción, ¿vale? Luego, ¿qué entendemos por programación didáctica? Pues, por supuesto, programar en cualquier ámbito de nuestra vida es planificar algo, es anticiparse a algo y organizarlo, planificarlo. Así que la programación didáctica es el plan de actuación en el aula. Nosotros vamos a planificar las acciones que vamos a llevar a cabo en nuestro aula. ¿Qué nos va a permitir? Pues el tener ese programa realizado con antelación nos va a permitir eliminar el azar o la improvisación una vez que estemos en clase. También nos va a evitar perder tiempo y esfuerzo en vano. Es decir, ese documento nos va a ayudar en nuestro día a día en el aula a saber qué tenemos que hacer. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros planificamos con antelación, programamos anticipándonos a la realidad. Entonces, ese documento debe de ser flexible. Es decir, debe de tener la capacidad de poder admitir cambios, de ser flexible para que podamos añadir nuevas ideas y, por supuesto, también dejando margen a la creatividad del profesor. Es decir, debe de ser flexible por dos cosas. En primer lugar, porque como es algo que nosotros hacemos antes, ¿no? Pues no sabemos luego la realidad cuál va a ser. Entonces, nuestro documento debe de permitirnos o de ser capaz de adaptarse a cualquier suceso que nos modifique ese plan que teníamos previsto, ¿vale? Pues debe de ser capaz de adaptarse. Eso por un lado, de adaptarse a los cambios que conlleva el aplicar eso a la realidad, a nuestro contexto, a nuestros alumnos y a nuestra realidad. Y luego también debe de ser, por otro lado, flexible para que la creatividad del profesor pues pueda tenga cabida en esa programación. Si nosotros hacemos un documento rígido, pues luego nuestra creatividad se va a ver coartada y no vamos a poder aplicar cambios. Pues no, debe de ser un documento flexible. No sé si me he explicado bien. Creo que he dejado ahí un poco, no sé, quizá no demasiado clara, pero que tengamos en cuenta eso, que la programación no debe ser algo rígido, sino que pueda aceptar los cambios que haya que dar en el momento necesario. Y así, a modo de definición, decir que la programación no la podemos entender como una mera temporalización y distribución de contenidos y actividades, sino que va mucho más allá y, como he dicho, es un proceso continuo que se inicia desde que nosotros elaboramos ese documento hasta que lo ponemos en práctica y trabajamos con él, y que se preocupa del lugar hacia dónde ir y de cómo ir hacia él, ¿vale? La programación debe de incluir eso, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? Así que se nos quede claro qué es una programación y qué cualidades debe de tener esa programación, ¿no? O características. Debe de tener otras muchas, pero yo he querido destacar el que sea flexible, ¿vale? El que sea flexible y que nos permita trabajar de una manera interactiva, ¿no? Con ella, ¿no? Que nuestra programación pueda moldearse a la realidad, ¿vale? Y bueno, una vez dicho un poquito este modo así teórico, introductorio al curso, un poco teórico, pues quiero indicaros, ¿no?, ya el primer ejercicio que debéis hacer. Ya debéis de comenzar a trabajar en vuestra programación y como de momento no tenemos los conocimientos para comenzar a trabajar en la programación en sí, pues nos vamos a ocupar un poquito
de algo que es bastante agradable y que os puede gustar, y es el diseño del documento, ¿vale? Nosotros, nuestra programación, luego la vamos a presentar a un tribunal. No solo la vamos a defender, sino que le vamos a entregar ese documento. Y ese documento, pues, debe de ir, el documento en sí, y debe de llevar una portada. Bueno, debe ir encuadernado y, por supuesto, llevará su portada, su contraportada. Y, como digo, es algo que vamos a entregar, es algo físico y debe de ser algo que, de alguna manera, destaque entre los demás, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es lo primero que van a ver, y si es algo que llama la atención, pues serán más receptivos a ese documento, les generará más interés el mirar qué hay dentro, ¿vale? Porque si ya desde empezáis a trabajar desde eso, pues seguro que el interior va a ser de igual forma, ¿no? Así que, bueno, como digo, nuestro documento físico pues va a constar de una portada y del documento en sí. ¿Cómo deben de ser? ¿Cómo debe de ser? Bueno, el documento, el interior del documento que vamos a hacer con Word o con cualquier otro programa que usemos, no sé, de OpenOffice, no sé, cualquier otro, pues ese documento va a estar ajustado a la orden de la convocatoria. Tanto el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, el interlineado, el número de páginas, todo eso os lo pongo luego en el blog. Abajo del vídeo podréis ver un poquito a lo que me refiero. Pero sí que podemos jugar un poco a darle un diseño, pues con un borde que le pongamos pues algún diseño, algunas líneas, algo pues que lo distinga de los demás y que lo haga agradable a la vista. La paginación, no sé. También os subiré algún ejemplo de diseño del documento. Y por supuesto, donde más podemos trabajar es con el tema de la portada, que es lo que quiero que hagáis, una portada para vuestra programación. En esa portada también aparecerán una serie de datos que también os los dejaré, los datos que normalmente... Pero todo eso viene regido por la orden, ¿vale? De la convocatoria. O sea, hay que ajustarse a lo que diga la orden. Así que yo os animo a que lo hagáis. Las características que yo pienso que debe de tener esa portada, pues pienso que debe de ser... Bueno, en sí el documento debe de ser original, debe de ser que esté íntimamente vinculado a nuestra programación, al eje de nuestra programación. Debe de ser un documento al mismo tiempo sencillo, ¿no? Porque, no sé, algo recargado no gusta. Sencillo y llamativo, ¿no? Bueno, original y llamativo viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Que les guste, ¿no? Al tribunal, que les entre por los ojos, ¿vale? Esas son las características, ¿no? O sea, a la hora de elegir pues alguna imagen o no sé, cualquier tipo de forma o que queráis utilizar en vuestra portada, pues buscad esa serie de cualidades, que sea original, que sea sencillo y al mismo tiempo llamativo, ¿no? Que nos llame la atención y que sea agradable, que la combinación que pongamos de colores, de imágenes, pues sea pues eso, agradable a la vista y pues eso, que nos invite a ver lo que hay dentro. Bueno, y por último vamos a ver ese esquema que antes os dije, que la programación, que nos suene la palabra de que está en el tercer nivel de concreción curricular. Y bueno, sobre todo porque cuando vamos a hacer algo así, pues hay que saber un poco cosas que tampoco nos parecen muy llamativas, pero que sí que tenemos que saberlas, porque hay que tener en cuenta que nosotros vamos a defender ese documento. El tribunal no es lo habitual, pero nos puede preguntar algo y cuanto más sepamos, pues más seguros estaremos, mejor podremos defender nuestra programación. Eso de que pertenece al tercer nivel de concreción curricular tampoco quiero darle demasiado vuelta porque no considero que sea algo... No es fácil de entender tampoco y es algo un poco tedioso, aburrido. Pero bueno, que tengamos claro ¿qué quiere decir eso? Pues que nuestra programación se parte de un documento mucho más amplio, mucho más genérico, y nuestra programación es donde se concreta ese documento. Ese documento se va concretando en una serie de niveles hasta llegar al último nivel de concreción
que es donde aparece nuestra programación. Entonces, como digo, nosotros partimos del diseño curricular base, que es un documento que realiza el Ministerio de Educación. Es muy, como digo, muy amplio, muy general, y entonces ha de concretarse. Ese diseño curricular base está en el primer nivel, entonces se concreta en un segundo nivel, que es donde interviene el equipo directivo de centro y elabora o organiza el proyecto educativo de centro. En ese proyecto, pues, debe de participar toda la comunidad educativa y es propio de cada uno de los centros. Este es el segundo nivel. Y ese proyecto educativo de centro se concreta en el tercer nivel, que es donde aparece la programación didáctica. La programación didáctica, pues, la realiza el departamento responsable de la materia. Y por último, se concreta aún más en la programación de aula, que es la que realiza el profesor que imparte la materia, ¿vale? Y esa programación de aula, pues, son las unidades didácticas, ¿vale? Y eso es el tercer nivel, que antes os mencionaba que la programación didáctica pertenece al tercer nivel de concreción curricular. Bueno, pues esto es un poco así, no es más, tampoco es algo difícil. Sí que me gustaría que os quedaseis con esto, con este esquema, ¿vale? Que lo tengáis claro y que os en cierta manera, pues, aprendáis esos términos, lo que es el diseño curricular base, lo que es el proyecto educativo de centro, así que sepáis que lo organiza el equipo directivo del centro. Tampoco tenéis que saber lo que es el proyecto educativo de centro, no, sabéis que lo hace el equipo directivo y que es, digamos, el documento que elabora el equipo del centro, donde se concreta un poco más el diseño curricular base. Simplemente que tengamos claro esa serie de nociones, porque a lo que a nosotros nos interesa conocer muy bien es la programación didáctica. Y bueno, pues con esto finalizaríamos nuestro primer módulo. Ya os digo, vuestra tarea es realizar esa portada de la programación y ese diseño de lo que es el documento en Word o en donde lo vayáis a realizar. Como os digo, mirad en el blog, porque justo debajo del vídeo os pongo un extracto que he sacado del borrador de la convocatoria de las oposiciones de este año, del 2013, de la Junta de Andalucía. Ahí viene un trocito de ese borrador donde habla de cómo ha de ser el documento que vamos a presentar, ¿vale? Y eso es lo que sí que quiero que veáis. Además, también dice algo de que si se ve que el documento no está hecho por la persona que lo defiende o que lo presenta, pues también tendría como una penalización. O sea que el extracto que os pongo es muy interesante, leéroslo y ya veréis a qué me refiero. Y nada, pues os pediría eso, que comenzaseis a realizar vuestra portada y que me lo comentéis en el hilo de Facebook, ¿vale? Que lo abriré un hilo de Facebook de la portada de la programación y allí me vayáis comentando vuestras ideas o vuestras dudas o cualquier cosa que os pueda surgir. Y bueno, con esto os dejo ya, así que ya tenéis una pequeña tarea, creo que es una de las tareas más reconfortantes. También os digo que no le dediquéis demasiado tiempo, sino que lo hagáis lo más, pues eso, que no es lo principal, es una parte más de la programación, pero tampoco hace falta que le dediquéis mucho tiempo, porque lo que nos queda es bastante trabajo por realizar. Así que bueno, me despido hasta el próximo vídeo, ¿vale? Un saludo.